Recording is de on. un personaje, para mí una persona muy importante que conocí hace algunos meses, el año pasado, para saber el mes de octubre, allá en la Ciudad de México, aunque él es de Quintana Roo. Él es director de asuntos religiosos del gobierno del estado de Quintana Roo. Su nombre es Pedro Quijada, y lo demás que él lo diga, cómo Dios lo ha bendecido, cómo está, por qué está aquí. Pedrito, Dios te bendiga. ¿Cómo te encuentras? Dios le bendiga, muy bien. Muy gustazo de estar aquí en Tabasco con el apóstol y poderles conocer y conectar con ustedes a través de la transmisión. Y es un enorme privilegio poder servir al Señor allá en Cancún, allá en Quintana Roo, y sobre todo pues también hacer estas conexiones de reino. Claro que sí, él vino invitado porque el día de mañana tiene una reunión con el Consejo de Pastores del municipio de Macuspana. Lo íbamos a hacer a nivel estado, algo pasó por ahí, pero va a ser a nivel estado, perdón, a nivel Macuspana, a nivel municipio, y luego por la tarde va a estar dando una conferencia magistral al liderazgo del Centro de Oración, Cultura y Respuesta de Ciudad Pemex, y también el día sábado estará en Paraíso, Tabasco, el día domingo en Villahermosa, y ahí cierra su participación para regresar a Cancún. Así que, Pedrito, eres bienvenido a esta transmisión, y al ratito vamos a estar interactuando y platicando más. Bien, yo quiero avanzar con ustedes. Perdón que le quité lo de código y diseño del reino, porque hoy estamos viendo mente, vida y actitud del reino, es el tema general, y quiero que hablemos acerca del discipulado, continuar con el discipulado. Cada persona que acepta a Cristo debe de ser un discípulo. Todos tenemos que ser enseñables. Yo mismo estoy aprendiendo de otras personas. No lo sabemos todo. Nadie puede darse el lujo de decir, ya no necesito de tal o cual persona, ni mucho menos de sus pastores que están al lado de él, porque están tomando el discipulado sus pastores al lado de ustedes. No crean que es que ya no necesitan a sus pastores. No, Señor. Ustedes necesitan a sus pastores. Sus pastores, qué bueno que están ahí por una instrucción que les dimos, que necesito que aprendan de nosotros, y qué bueno que ellos están ahí disciplinados, alineaditos, y seguro que les va a ir bien. Entonces todos tenemos que ser enseñables y ser discípulos. Bien, quiero darte la definición de un discípulo, aunque ya lo vimos, pero ahorita va un poquito más intencionado. Discípulo, discípula, persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Ese es un discípulo, que recibe la enseñanza de un maestro, o también que recibe estudios en una escuela. Esa es una definición. Una segunda definición es persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. No está bien que estamos hablando de un maestro y de discípulos, pero una definición más concreta que yo aprendí hace mucho tiempo atrás, y que con esa me quedé a lo largo de mi ministerio, es esta que te va a dar, porque es muy sencilla, práctica y fácil de aprender. Un discípulo es uno que aprende y se deja enseñar, así de fácil. Uno que aprende y se deja enseñar. Avanzando pues en esta hora, los códigos son signos lingüísticos con los que el Padre crea, sostiene, se comunica y se relaciona. Son los códigos del reino. El reino tiene su código. Recuerda que el reino, para que exista como reino, tiene que tener un territorio, tiene que tener gente, tiene que tener códigos. Llámese códigos dos cosas. Uno, las leyes que lo rigen. Y dos, todos aquellos signos que hay que descifrar para entenderlo. Y en esta ocasión de eso hablo. Son signos lingüísticos con los cuales el Padre crea, sostiene, se comunica y se relaciona. Esos son los códigos del reino. Bien, el reino de Dios es un estado de gobierno, ¿no? Está bien, un estado de gobierno en donde Yahweh gobierna a plenitud. Recuerda que en las clases anteriores te he dicho, hablamos del reino de los cielos y del reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde Dios habita, y allá tiene todo organizado con ministros de defensa, ministros de economía, ministros de salud, ministros de alabanza, y todo lo que está organizado allá. Y está en la palabra. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, es una extensión de ese reino divino aquí en la tierra. Solamente que este reino lo estableció el Señor Jesús, y Yeshua HaMashiach, él vino y estableció este reino. El reino es la dimensión a través del cual el gobierno celestial se manifiesta. Eso es. Bueno,
Vamos a ir hablando de esto porque quiero ya a partir de ahora ir intencionando ya ahora la enseñanza de tal manera que ahora tenga que ver contigo. ¿Para qué? Para que empieces a saber por qué estás frente a mí, por qué naciste en este mundo, cuál es tu diseño, propósito, razón y asignación que debes de seguir en este mundo. Entonces, vamos a hablar de los principios y legalidad del reino. El reino es legal como todo. Bueno, en la palabra, el Señor Jesús siempre habló escrito. Y ahorita vamos a tener, porque creo que por ahí hay problemas con el internet. Le abrió el botón al... Bueno, perdón, alguien que cierre su micrófono. Vamos a ver. Cuando el Señor habló, en muchas ocasiones dijo, escrito está. Y te voy a decir algo. Esta palabra escrito está aparece 80 veces en la Biblia. Aparece 17 veces en el Antiguo Testamento y 63 veces en el Nuevo Testamento. Mira, el Nuevo Testamento, a pesar de que es más pequeño en libros, ¿sí?, que tiene 27 libros, y el Antiguo Testamento tiene ¿cuántos? 66. Entonces, aparece 63 veces en el Nuevo Testamento la palabra escrito está. Y pues estamos hablando de la legalidad del reino. Y aquí estamos hablando de que cuando se dice escrito está, se refiere a la escritura como la autoridad fundamental para poner fin a cualquier argumento. No hay para dónde hacer. Si está escrito, no puede haber más argumento. Lo que está escrito está establecido. Y lo que está establecido es legal. Tiene legalidad en el reino de los cielos. Bien, entonces quiero hablarte de 5 llaves para avanzar en el reino. Y voy a ir un poco rápido. Recuerda que esta clase queda grabada y se te manda. Espero, pastores, que la estén compartiendo. Yo se las estoy mandando. En cuanto ya se descarga, se sube a YouTube, se les mando el link para que ustedes la compartan con todas las personas que están con ustedes ahí, y a las personas que ustedes quieren mandársela, es válido también, ¿sale? Y además, si ustedes requieren las diapositivas, recuerden que todo lo que tenemos aquí no tiene derecho de autor. Si el Señor nos lo dio, es para ustedes también. Esto no es asunto de andar comercializando ni nada, al contrario, darles las facilidades para que ustedes puedan aprender y enseñar. Ajá. Y otras personas también se beneficien. Vamos a hablar de autoridad. ¿Qué cosa es autoridad? Miren, hace tiempo, les voy a decir algo. Aprendí cuando yo era en mis años mozos, era un muchachillo todavía. Yo recuerdo que hubo un problema con mi papá ahí, y la autoridad, en ese caso el delegado municipal, se portó un poquito mal con mi papá. Yo fui y le reclamé. Yo recuerdo que una persona que ya falleció era primo, por eso no se ve. y me dice, ven para acá, primo, fíjate que te vistes mal. Y voy a usar las palabras lacónicas a como él me las dijo, porque desde entonces yo aprendí esta lección. Y él no era ni cristiano, ni evangélico, ni hijo de Dios, ni nada que se le parezca. Y me dice, ven para acá, primo, te vistes mal. ¿Por qué? Porque te portaste mal ante la autoridad y le dijiste muchas cosas que no debiste haber dicho. Me dice, una autoridad se respeta porque podrá ser, dice, así me dijo sus palabras tal cual, así, un negrito, un indito, dice, chaparrito, feo, lo que gustes y mandes, pero si es autoridad, tienes que aprender a respetarla. Y yo le dije, tienes razón. Y desde entonces yo vengo trabajando con eso desde mi juventud hasta la fecha. Pero la autoridad no es una persona que está corpulento, así como Pedro Quijada, que tiene un puesto en el gobierno como Pedro Quijada. La autoridad es una persona que sabe quién es, que tiene identidad y sabe actuar correctamente. Un mensaje diciéndole pues que su voz se oye muy lejos. La autoridad es la facultad o derecho de gobernar. Autoridad implica el derecho de dar órdenes. Y en otra definición digo, autoridad es que des órdenes y que te obedezcan. Eso es autoridad. Pero desde luego estamos hablando dentro de los términos correctos legales. Entonces, para que sepamos que todo hijo del reino tenemos autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Entonces, lo importante es que tú sepas primero que tienes autoridad, segundo que sepas para qué tienes autoridad, y tercero que sepas cuándo vas a ejercer esa autoridad. ¿En dónde y con quién vas a ejercer esa autoridad? Porque vas a decir ahora, varón, no, yo ahora tengo autoridad, lo dijo el pastor Abner, así que vieja, prepárate.
Ibas a ver a servirme. No, eso son otras cosas, ¿no? Ok. Bueno, Lucas 9, 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Estamos hablando de la legalidad del reino, como el reino es legal. ¿Ah? Y esto es algo que te quiero comentar también. No sé si has escuchado tú, yo creo que has leído, por si no, te comento, en la Biblia aparece un libro que se llama Job, en el Antiguo Testamento. Entonces, está antes de los Salmos precisamente, y es un libro que le conocen como un libro poético, asunto que trataríamos en otra ocasión. Sin embargo, en el libro de Job dice la palabra que apareció, que había una reunión, esto es la corte del cielo, y apareció el engañador, el enemigo y el acusador. Así se le conoce la palabra el acusador aquí en Satanás. Y le preguntó el Señor, bueno, ¿y de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Y no has considerado a mi siervo Job, un hombre justo, y habló Dios grandes cosas. Entonces le digo él, sí, pero pues lo tienes bien, cómo no te va a amar, cómo no te va a adorar y cómo no te va a servir. Deja que yo le toque. En fin, a lo que voy es esto, porque el libro de Job es muy extenso y tiene unas enseñanzas tan lindas y tan profundas, pero ahorita vamos a esto, que el acusador está siempre allá denunciando los hechos contrarios que has cometido. Mira, es tu hijo, dice que ya nació de nuevo, pero ya viste cómo se comportó, allá donde no lo ve el pastor, allá donde no lo ve la esposa, ya viste lo que ve, ya oíste lo que habla, ya viste cómo se comporta, está continuamente acusándonos allá en la corte del cielo. Entonces tú tienes que entender que en vía de legalidad le está diciendo el enemigo, ¿sabes qué? El enemigo es ilegal, no te vayas a confundir, es ilegal. Pero allá le está diciendo Dios, tú eres legal, tú eres derechito, y si tú respetas tu palabra, esta persona de que te estoy hablando está desprovista. Dame chance tantito que lo voy a tocar, así como lo hizo con Job. ¿Ah? Yo tengo derecho ahorita porque de acuerdo a lo que tú dices en tu justicia, él está fuera de tu justicia y de tu orden y está en el terreno mío. Así es el enemigo. Entonces, cuando tú entiendes esto, que a diario tenemos una denuncia allá en la corte, tú debes de decirle, Señor, perdóname, me arrepiento porque cometí esto, hice esto, vi esto, hablé esto, me aparté, actué de esta manera, confesé esto, que no es de acuerdo a tu palabra, perdóname. Y a través de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, mírame, Señor. Entonces, cuando el Señor, si el Señor nos mira directamente, ¿qué va a suceder? Nos va a mirar con todos los defectos e imperfecciones dignos de irnos hasta el infierno. Pero cuando el Señor nos mira, cuando Dios nos mira a través de Jesucristo, nos mira con amor, nos mira a través de su sacrificio de su sangre, y no puede Él resistirse al perdón que Cristo Jesús nos quiere dar y nos ha dado, y a la limpieza que Él nos ha dado a través de su sangre y a la justificación. ¿Me estoy explicando? Entonces eso es. Bueno, vuelvo acá al tema. Le dio autoridad. Cuando tenemos autoridad, entonces es cuando nosotros podemos vivir una vida de servicio plena en el Señor. Vamos a ver, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Por qué? Recuerda que te he dicho que el reino se debe de proclamar. El reino se debe de, ¿qué más? Establecer. Y el reino se debe de manifestar. Cuando vamos a la palabra manifestar, es que, como dice la palabra, que el evangelio del reino es poder. Si es poder, entonces cuando el Señor comisiona a los discípulos en aquel tiempo y ahora a nosotros a ir y predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios, es porque nos está dando una autoridad para ejercer. ¿Y por qué? Porque es el evangelio de poder que yo llevo y hay que manifestarlo para que la gente conozca de Cristo. Una parte dice la Biblia, para que los que no conocen, no crean por las palabras, crean por los mismos hechos. Eso es lo que tenemos nosotros que ver y cuidar. Pero bueno, avanzando. Estábamos hablando de algunos aspectos importantes acerca de lo que es la legalidad del reino. Y vamos a hablar un poquito acerca de la fe. Tú sabes que de acuerdo a la palabra fe, es dice pues la fe la sustancia de las cosas que se creen, la manifestación de lo que no se ve. Pero la fe es creerle a Dios, es creer en la palabra de Dios. Y si tú sales ahí donde estás y empiezas a preguntarle a la gente,
¿Tú crees en Dios? Todos te van a decir que sí. Pero cuando tú les preguntes, ¿tú le crees a Dios? Ni van a saber de qué se trata. Porque creerle a Dios va más allá. Creerle a Dios lo hace una persona que se ha entregado a Cristo. Creerle a Dios lo hace una persona que actúa en fe y que obedece y que manifiesta el reino de Dios. Entonces la fe es un principio de acción y poder. Esa fe te lleva a actuar con poder. Entonces cuando tú te encuentras una persona que está enferma, yo vengo a hablarte del Señor, ay, pero tengo problemas, enfermedad, déjame orar por ti. Y vas a orar, Señor, a ver si sana. No, en el nombre de Cristo declaro que esta persona sana. Y no importa cuál sea la enfermedad, por el nombre de Cristo lo declaro libre. Revelación. Eso es importante. Recuerden que cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ustedes, ¿quién dice la gente que son? Pues uno dice que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que volvió a resucitar, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Pues, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice, eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló. Esa palabra de revelación es importante. ¿Sabes por qué? Porque aquí vemos que revelación es la manifestación de una verdad secreta u oculta. De repente lo que estaba secreto y en lo oculto sale a relucir bajo una revelación, se revela, se manifiesta, se fluye por la boca. Lo miras con claridad, entonces la gente te entiende. Por eso el reino también tiene que ser revelado. Y tu vida tiene que recibir esa revelación. ¿Cómo? En la intimidad con el Padre, sí, en oración, en búsqueda, en ayuno. ¿Qué más? Compasión. La compasión es un sentimiento que impulsa a aliviar, remediar o evitar dolor o sufrimiento de alguien. Al Señor no lo mueven las lágrimas de la gente. El Señor no le da lástima a la gente. El Señor tiene compasión de la gente, que es muy diferente. Entonces, eso debe de haber en nuestras vidas. ¿Qué más? Poder. Implica la imposición de decisiones con base en la facultad que se tiene. Ese es el poder. Si tú actúas, impones, tomas la decisión y actúas en el nombre del Señor, ¿por qué? Por la facultad que tienes, por la autorización que tienes del Señor. Y en este caso dice, en mi nombre echarán fuera los demonios. El Señor te está dando, ¿qué cosa? Autoridad. ¿Para qué? Para que uses su nombre, porque su nombre es poderoso, el nombre del Señor, el enemigo no lo resiste. Bueno, vamos a hablar del reino y sus principios. Voy un poco rápido, no porque tenga ya demasiada prisa, sino porque me interesa que este varón que está al lado mío te comente algunas cosas. Es un joven, ya ahorita vamos a platicar con él, pero con una experiencia de reino que ahorita te voy a decir. Vamos a avanzar. Entonces vamos a ver el reino y sus principios. Los principios son reglas o normas. Principios son reglas o normas que ponen orden a la acción de un ser humano. Eso es importante. Que vamos a los principios, porque vamos a las reglas que se establecieron desde el principio y tienen que ver en lo material, físico y espiritual. Se trata de normas de carácter general y universal. Hay normas de carácter general y universal. Entonces, bueno, yo tengo algunos principios del reino que te voy a compartir. ¿Por qué? Porque los principios del reino están opuestos a los del mundo. Los del mundo, más que principios, son intereses. En el mundo soy bendecido cuando recibo. En el mundo, para poder crecer, dice que tienes que, dice, si el que no tranza no avanza, ¿no? Tienes que traicionar a tu amigo para que caiga y lo usas de escalera y ahí vas creciendo. El mundo está lleno de tantas cosas tan chuecas y malas y que la gente piensa que eso es lo normal. Pero no, en el reino es al revés. Te voy a dar algunos principios nada más que tengo para ti aquí. Para recibir, primero tienes que dar. Y cuando vamos, por ejemplo, a lo que el Señor dijo, hablando de la abundancia con la que nos quiere bendecir, dice, den y se le va a dar. Medida abundante, remecida, apretada, van a recibir en su regazo. Pero ¿cuál es la condición? Primero, dar. Den y se les dará. Entonces, aquí entendemos que primero hay que dar para que recibas. En el mundo es al revés. Primero recibo y después doy. Y eso sí tengo ganas y si no se me olvidó. Ok, para cosechar tienes que sembrar. En el mundo no, en el mundo puedes cosechar sin sembrar, nada más fíjate que sembró el vecino y a la hora que se descuide te lo llevas. Pero en el reino primero tienes que sembrar. En el reino eres bendecido cuando das, no cuando recibes.
Dice la palabra que mejor cosa es dar que recibir, porque el que da es porque tiene, ¿te das cuenta? Entonces, sin embargo, en el mundo no, soy bendecido cuando recibo. ¿Ah? No, pero aquí tú tienes que dar. Primero, eres bendecido cuando das y no cuando recibes. ¿Qué más? Lo que el hombre desecha es materia prima de Dios. Y así lo dice la palabra, de lo vil y de lo menospreciado. Él escogió personas de la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza. Escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Aquí es al revés. Mientras el mundo anda buscando valores, anda buscando personalidades, anda buscando genios, anda buscando discursos, el reino anda buscando gente de lo más vil y despreciado. Por eso es que hay gente que se ha levantado de las drogas, del alcohol, de cuánta delincuencia, y hoy de la homosexualidad, del lesbianismo y todas esas cosas, y Dios los ha levantado para ser sus grandes ministros. Desde luego han nacido de nuevo y han nacido de agua y del Espíritu. Recuerda que no se te olvide cosas que voy a estar repitiendo. Nacer de nuevo te hace ver el reino de Dios, eso lo dice la Biblia en Juan, pero también nacer de agua y del Espíritu te hace pertenecer al reino de los cielos. Ok, vamos. Muy bien. Somos fuertes cuando somos débiles. Bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Qué chistoso, ¿no? Cuando yo soy débil, es cuando soy fuerte. Ese es el reino. Al que no tiene se le quita, y al que tiene se le da más. ¿Cómo ves? La parábola de los talentos. Al que se le recibió un talento solamente, le digo, tú eres un hombre que cosechas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, y por lo tanto guardé y enterré el talento. Y eso que lo enterró, imagínate lo que se lo comen y lo que lo malversan y lo gastan en otra cosa. Usted lo escondió, pues aún así no fue perdonado. Dice, siervo inútil y fiel. Si sabes que soy así, ¿por qué no lo diste a los banqueros y empezaste a trabajarlo para entregarme el multiplicado del talento? Entonces, ¿qué dijo? Quítenselo a este, que tiene uno, y dénselo al que tiene más. ¿Por qué? Porque ese es el reino. Al que no tiene se le quita. ¿Por qué no tiene? Porque es flojo, porque no lo trabaja, porque no lo valora, porque no le da el peso específico suficiente. ¿Ya? Y al que tiene, eso que se le quitó a aquel que no tenía, se le da al que tiene. Mira, así funciona el reino. La verdad, esto es algo tan lindo, tan importante que tenemos que ir viendo nosotros en los asuntos del reino de los cielos, que opera diferente a como opera en el mundo. Por eso es que la gente se esmera en robar, como que no vi, sin saber que te llevas maldición a tu casa y maldices tus generaciones. Sin embargo, en el reino, cuando tú entiendes estos principios, te voy a decir qué cosas son los principios. Es volver a los orígenes, es lo que desde el origen se estableció, pero al paso del tiempo, por la religión, por las tradiciones, por las costumbres, por las subculturas del mundo, esto se empañó, esto se ensombreció, esto quedó ya abajo. Por eso el Señor dijo, escudriñen. Una palabra que dice escudriñar hace la figura de alguien que está escarbando para encontrar un material, un mineral o una joya que esté enterrada. Así está en la palabra. ¿Por qué está enterrada? Porque le pusieron tradiciones, le pusieron religiones, le pusieron costumbres, le pusieron uso, le pusieron cultura y quedó. Volvamos a los principios del reino. Principios es volver al origen. Por cierto, hablando de los principios del reino, Éxodo 4, 24, 25. Y aconteció en el camino que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué estaba diciendo Séfora? Para empezar, Séfora no era judía. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que Moisés, que si era judío, bueno, era de las tribus de Israel, reconocido y escogido para algo, se le había olvidado el pacto de la circuncisión. Pero aquí quiero reflexionar un ratito contigo. Moisés acaba de ver una zarza ardiente. Moisés se acercó y le dice, detente y quítate la sandalia de tus pies. Todo eso tiene un trasfondo que ahorita no quiero hablar de esto. Pero cuando se acerca y habla con Dios, desde la zarza le habló Dios a Moisés. Moisés regresó, pero súper, primero confundido,
luego extasiado, luego de una manera diferente, que él estaba en otra dimensión ya, y de repente que lo llaman para ser el caudillo libertador de Israel. ¿Él cómo se sentía? Pero luego Jehová lo quiere matar. Bueno, no te entiendo. Primero me llaman para esto y ahora me quieres matar. ¿Qué está pasando? Ah, es que los principios del reino son inamovibles, o sea, no se mueven. Los principios del reino están bien establecidos. ¿Y cómo le vas a servir al Señor si no has cortado el prepucio de tus hijos? El de él ya, porque él, recuerden que a los 3 meses lo llevaron a casa de Faraón. Sí, Faraón, ¿verdad? Sí. Entonces, resulta que ahora a él se le olvidó hacer lo mismo con sus hijos, varones. Y Séfora, una mujer entendida, sabia, ya ves que dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Es la mujer la que edifica su casa. Ya luego hablaríamos sobre el discipulado de esta palabra importante, cómo edificar tu casa. Bueno, vamos. Entonces, para que vean que los principios te reclaman, los principios te exigen, y por los mismos principios, aunque tú trates de disfrazarlo y justificarte lo que estás haciendo, los mismos principios te van a reclamar, te van a exigir, y a muchos los principios, por principios de reino, hasta se han ido de este mundo. Hay que tener cuidado. Entonces, yo te explico que Moisés no había respetado el pacto de la circuncisión, por alguna razón, sin embargo, este principio lo reclamó aún hasta querer aniquilarlo. Pero su esposa, con sabiduría y conocimiento de estos principios, actuó en consecuencia, librando a Moisés. Bien, algo importante que también te quiero dejar aquí. Según de Samuel 6, 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Iban trasladando de casa de Aminadab, donde por 20 años había estado el arca guardada y resguardada, y ahora llevaban tirada por 2 bueyes el arca. Y resulta que como era camino escabroso, el arca tambaleó donde tropezaron los bueyes, y Usa metió su mano para resguardar el arca. Era un acto noble, un acto justo, era un acto prudente. Bueno, no si justo, tal vez no, porque para justicia había que conocer, pero él desconocía. Sin embargo, al tocar, dice que vino, yo me imagino, como una descarga eléctrica poderosa, como un rayo, y cayó muerto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues vamos a revisar qué dicen los principios del reino. Y aquí estamos, ya te lo puse ahí por si puedes leer. Conforme a la palabra de Dios, perdón por la palabra Dios que puse con D minúscula y debe ser D mayúscula, el arca del pacto debería ser transportada en hombros de los sacerdotes, mas por omisión o quizá desconocimiento fue llevada en una carreta, y por lo consiguiente se tuvo esta tragedia. Éxodo 37:5, cuando es donde se describe cómo se colocaron las varas en las argollas del arca. ¿Para qué? Para que pudiera ser transportada sin tocarla directamente, e iban a ir en hombros de quienes, de los sacerdotes. Y ese fue el principio al que falló Usa y fue víctima de su desconocimiento. Y esto también te dice que el hecho de desconocer los principios del reino no te exime de las consecuencias que te traigan. Por eso es importante que estudies la palabra de Dios. Bueno, vamos. Beneficios del reino. Pertenecer al reino de los cielos equivale a ser hijos de Dios, lo cual nos hace, ¿qué cosa? Ciudadanos del Padre Celestial. Perdón, de la Patria Celestial, perdón. Ciudadanos de la Patria Celestial. 2, herederos de bendición y de promesas. Y luego, vamos avanzando, compromisos del reino. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahí vemos que Dios se ha acercado, mas no está con ustedes todavía. Ustedes son los que tienen que dar ese paso decisivo para entrar al reino. ¿Sale? Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir que nos tenemos que portar y comportar de tal manera que se vea que hemos cambiado, que hemos sido transformados. A eso se refiere la palabra de Dios. Y bueno,
pues mira el fruto, no mires el árbol. Eso es lo importante, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, andamos siguiendo las manifestaciones, las señales, y andamos siguiendo al mismo hombre, pero el hombre falla. Es muy fácil, como yo se lo he dicho, ustedes me han escuchado tal vez, yo puedo envolverle con un montón de palabras y mover la lengua es fácil. El asunto no es mover la lengua, el asunto es qué tanto vivo de la palabra, qué tanto conozco de la palabra, cuánto tiempo paso en búsqueda de la presencia de Dios, en la intimidad con el Padre. Eso es lo que realmente habla de mí, quién soy y lo que soy cuando estoy solo, qué es lo que estoy haciendo. Esa es mi verdadera identidad, ahí se manifiesta. Entonces, mira el fruto, no mires el árbol. Hay personas que, ay, qué bonito predica. Ay, ya viste cómo profetiza, ya viste cómo tiene palabras de ciencia. Yo creo en todo eso. Lo que no creo es en las ambiciones personales, en los intereses personales, en los juegos emocionales en los que cae la gente, y por eso andan del tingo al tango, perdón por la palabra, si no me la entienden, andar brincando de una iglesia en otra, buscando porque allá me gusta el pastor, porque me gusta acá cómo enseñan, que me gusta cómo cantan, pero nunca echas raíces, y ya es tiempo que tú eches raíces, por favor. Ya establecete en tu congregación donde Dios te puso, porque esto no se trata de andar viendo dónde me gusta, se trata donde Dios te puso, porque desde ahí, bajo la enseñanza, vas a alcanzar un mundo perdido que está esperando por ti. Este mundo necesita Guanajuato, Cancún y donde le estés oyendo, necesitan oír palabra pura de bendición, pero esto no se va a dar nada más así como así. Para que la palabra surta efecto tienes que vivirla, llevarla, atesorarla. Eso es. Bueno, avanzo. Lucas 6, 44, 45, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te das cuenta que es un asunto que no tienes para dónde hacerse? El árbol se verá bonito, frondoso, su follaje, sus ramas, su tallo, pero el Señor nunca te mandó a mirar el tallo, las ramas y el follaje, te mandó a mirar el fruto, porque el fruto es el resultado. El fruto habla de la naturaleza. ¿Ah? Eso es lo importante. El fruto habla de la esencia. ¿Te das cuenta? Es muy diferente. Entonces, deja de andar buscando manifestaciones y dones y ver con quién me voy, con el más grande, con el que más interesa, con el que trae más grupos musicales, con el que trae más predicadores a mi iglesia. No, Señor, eso no te va a ayudar. Mira el fruto. Después, cuando suceden cosas, aquí han sucedido cosas muy fuertes, Pedrito, que de repente decepcionan a la gente, y esa gente, como lo observaban y tenían sus ojos puestos en el hombre, se vienen para abajo. Por eso no nos manda el Señor. Miremos qué cosa, el fruto, no el árbol. Mateo 12:33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol, dice la palabra. Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en su fruto. Fíjate en su fruto, ¿no? Estas cosas que hay que ver. Bueno, hasta ahí vamos. Yo me regreso para acá tantito. Estoy acá. ¿Por qué? Porque quiero a partir de aquí hablar. Primero, pues ya dije, está con nosotros Pedro Quijada, y antes de otra cosa, Pedrito, ¿de dónde vienes? ¿Hace cuánto estás en el gobierno estatal o del estado de Quintana Roo? Pero sobre todo quiero saber acerca de tu servicio en la obra de Dios. Adelante, Pedro. Amén, muchas gracias. Pues tenemos la bendición de estar colaborando en el gobierno del estado, atendiendo justo lo que tiene que ver con iglesias, asuntos religiosos, ya desde el 2022, prácticamente en noviembre del 2022, este noviembre, si Dios nos da la vida, vamos a cumplir 3 años ahí. Y para mí ha sido de mucha bendición, porque es siempre un desafío para cualquier hijo de Dios estar en un lugar con el compromiso de hacer justamente resultados, de mostrar cuáles son los frutos que uno puede dar
desde la incidencia de esta parte. Y cuando hablo de los frutos, no solamente es un tema de testimonio. Yo me he encontrado con mucha gente cristiana que tiene la oportunidad de estar en gobierno y a veces le preguntamos, bueno, ¿y tú cómo modelas a Dios y nuestra enseñanza bíblica dentro de lo que practicas en gobierno? Y es muy común escuchar a gente que dice, bueno, pues es que no soy corrupto, y es que pues yo soy honesto. Y digo, wow, esos son frutos que hablan muy, muy bien de nuestra integridad, muy bien de que hemos alineado nuestra moralidad a lo que dice la Biblia, pero creo que cuando estamos ahí dentro tenemos que dar también de esos frutos que tienen que ver con reino y tienen que ver con el acto de gobernar. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues bueno, hay que conocer cuáles son los principios bíblicos, las referencias, las líneas que le da la palabra de Dios a una persona que tiene la oportunidad de incidir en gobierno. Y es el área que hoy el Señor nos permite poder colaborar y siempre poder ayudar a quien pueda necesitar hacer. En gobierno le llamamos política pública, son todas aquellas acciones, programas que se realizan en favor de las iglesias, pero no nada más hacer por hacer, no tiene que haber un bagaje que realmente dé resultados para el tiempo, para la época, acorde a las leyes y sobre todo con el compromiso de dar un fruto basado en lo que la palabra dice respecto a construcción del reino. Amén. Bueno, vamos a ver, yo conocí a Pedro en el mes de octubre del año pasado. Cuando platicamos en la primera plática me di cuenta de lo diferente que es, porque él sabe para qué llegó. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que yo conocí, bueno, mis padres eran servidores del reino de los cielos, predicadores, desde mi infancia. Yo los vi enseñar, predicar, pero nos decían que ¿para qué estudiábamos si en las escuelas nos íbamos a echar a perder? Que mejor había que trabajar. Luego, que si te metías a la política era del diablo. Una cosa terrible. Una mentalidad tan religiosa donde el enemigo nos quería tener una trampa del enemigo para tenernos metidos ahí mientras él preparaba sus mejores elementos. Hoy México está lleno de tantos problemas sociales y demás por causa de que de la ausencia de hombres o de la carencia de gente con valores, con principios y con conocimiento del reino. Pero cuando yo veo a Pedro y platicamos, él tiene por ahí un libro muy bonito, ya platicaré si se puede un ratito de acerca del libro. Miren, resulta que encuentra a un hombre que tiene un entendimiento claro de lo que es el reino. Él es un servidor público, él es el director, ¿verdad?, de asuntos religiosos en el estado de Quintana Roo. Lo he visto y ustedes pueden checarlo en las redes sociales, donde él está muy a menudo con la gobernadora del estado, con la secretaria de gobierno, le tienen mucha confianza. Yo sé que los mandan a veces a representarlas a ciertos eventos, y él me hablaba hace rato de todos los logros que están teniendo y de la unidad pastoral. ¿Por causa de qué? De que llegó una persona de reino a esos puestos importantes. Mientras nosotros estamos tratando de llevar la fiesta en paz y sin meternos problemas, por eso el enemigo está como ha puesto sus mejores elementos. Puedo decirlo, por ejemplo, aquí en el estado de Tabasco, es triste ver cómo está la desorganización, cómo nada más se llegan a ocupar los puestos para el gobierno, para cumplirles a las personas que estuvieron favoreciéndoles, y ellos para correr un dinero, pero no tienen ni entendimiento, ni visión clara, ni saben a dónde van con todo esto. Entonces Pedro Quijada sí sabe por qué está ahí. Ahora, hablábamos hace rato, para no perder mucho, acerca de lo que es la enseñanza, lo que es la comisión que el Señor dio, de que vayamos y prediquemos el Evangelio del Reino. Tú veías desde dos puntos, de dos vertientes, que me gustaría que lo platicaras ahorita y luego platicamos de lo otro. Bien. Poniendo como contexto y antecedente de lo que el pastor Abner nos dice, que es muy común que se nos diga, a mí me lo dijeron cuando empecé a trabajar en gobierno, me decían, oye, es que la política es del diablo y te estás metiendo en esos asuntos y aléjate de ahí porque te vas a perder, y todo eso que escuchamos, ¿no?, que es muy común
incluso actualmente, después ya de tantos años y de quizás profundizar más sobre lo que la Biblia dice sobre el reino, todavía escuchamos esas voces. Pero yo recuerdo que estaba en la Biblia, hace rato que el pastor mencionaba a Moisés, estaba después de tener este diálogo con Dios en la zarza que había y le da una instrucción y le dice que vaya a hablar con Faraón para liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y tiene una dinámica muy especial con él que pareciera que no tiene razón de ser, pero justo tiene que ver con eso. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le responde, una vara. Luego le dice, échala en el piso. Y recordemos el relato que dice que se convierte en una serpiente. Luego la vuelve a tomar. Le dice, tómala por la cola. Ahí hay una enseñanza muy profunda sobre eso. La toma y se vuelve a convertir en una vara. La reflexión que nosotros tenemos que pensar acerca de esto que le pasó a Moisés, con lo que estaba a punto de hacer con Faraón en Egipto para liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo, es que las varas sirven para dirigir. Si nosotros recordamos más adelante cuando estaba en su primera guerra el pueblo de Israel con los amalecitas, estaba Moisés subiendo al monte con una vara, con la vara. Entonces dice la Biblia que cuando levantaba las manos ganaba. Imagínense la importancia de la vara. Luego sabemos que con la vara le pegó una piedra y salió agua. Entonces imagínate la importancia de esa vara, que es un símbolo de autoridad, es un símbolo quizás de corrección, es un símbolo de dirección. Ahora imagínate todo eso con lo que Dios le dio a Moisés, es una vara, y que Moisés lo suelta en la enseñanza que Dios te da y se convierte en una serpiente. Y aquí es la reflexión. ¿Cuántas cosas, como la política, la iglesia ha soltado que eran varas y se convirtieron en serpientes? ¿Cuántas? Porque cuando en Génesis 1, de los primeros mandamientos que Dios le da al hombre es que iba a gobernar y sojuzgar sobre toda la creación. O sea, ya hay un principio de gobierno. Y hoy, aunque relacionamos la política partidista con el tema de gobierno, que no tiene que ver, pero quizás para fines terrenales tiene que ver, ¿no? Espero que me entiendan en ese punto que acabo de decir. Es muy importante tener en claro que son serpientes, como la política, sistemas, que son serpientes hasta que un hijo de Dios viene y lo toma. Y se convierte entonces en una vara donde va a dirigir, se convierte en una vara donde hay autoridad, donde se convierte en una vara que tiene que ver hasta con la posibilidad de hacer milagros. Acuérdense que cuando le pegó a esa piedra salió algo en medio del desierto. Eso fue un milagro. El Mar Rojo se abrió. Entonces, esto, cuando nosotros lo comprendemos desde la parte bíblica, la gran comisión que tiene que ver con Lucas 16, muy específicamente en el versículo 15, cuando dice, id y predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, mas el que creyere, se bautizare será salvo, y el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. La tercera, dice, tomará en las manos serpientes. Ya vimos qué quiere decir, porque hablamos un poquito, nos adelantamos hablando de lo de Moisés. Esa es una señal que nos va a seguir. ¿Por qué vamos a tomar en nuestras manos serpientes? Porque se van a convertir en varas. Y esa es una señal que nos va a seguir. Pero luego dice en la última parte del versículo 18, algo que también ya mencionó hace rato el pastor Abner, que recuerdan que cuando Jesús comisiona a los discípulos les dio poder, autoridad y para poder sanar a los enfermos. Y al final de ese versículo nuevamente dice una señal que va a seguir al que cree, y yo creo que usted y yo estamos aquí en este lugar, primero porque creemos en Jesús, si no estuviéramos aquí, ¿no? Si no hubiera una razón de ser con el discipulado. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y van a sanar. Y cuando nosotros comprendemos esto desde el punto de vista reino, por supuesto que tiene que ver con esas sanidades
que todos en algún momento hemos experimentado cuando no nos sentimos mal y venimos con el pastor o venimos con algún amigo de confianza cristiano y decimos, oye, ora por mí para que Dios haga la obra, o nosotros le oramos a Dios y Dios hace la obra y experimentamos lo que es el poder de Dios, de también la experiencia de poder ser sanos a causa de la fe que depositamos en Él y lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero sanar desde el punto de vista reino es bajo los principios bíblicos que están en toda la palabra, es la forma de restaurar y sanar nuestros entornos, sanar nuestras comunidades, sanar a las naciones. Por eso, en los otros pasajes de Mateo y Lucas, la Gran Comisión dice, ir y predicar, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque el reino no puede existir si no hay una nación, si no hay un territorio. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esto, podemos pensar en nuestra parte vocacional. Quizás no todos los que somos, los cristianos que estamos en una iglesia, somos con llamados sacerdotales. Quizás no todos fuimos llamados a ser pastores, o fuimos llamados a ser profetas, o no todos van a ser ministros de alabanza, que tienen que ver con la labor sacerdotal al interior de la iglesia. Pero en algo que tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con la facilidad que Dios nos ha dado a todos para sanar a nuestros entornos. Voy a poner un ejemplo que me encanta. Un cristiano un día se levanta en el año 1800 con un sueño de algo que Dios le puso en su mente. Se llamaba William Wilberforce y esto lo pueden buscar en Google si ustedes quieren. Se levanta con la idea de, el Señor puso en su corazón abolir la esclavitud de Inglaterra. Imagínense, es como podemos levantarnos en nuestras ciudades y que dijeran, bueno, vamos a terminar con el narcotráfico de México. Qué difícil, ¿por dónde comienzas? ¿Por dónde? Dices, oye, ¿cuándo? Ahora imagínate que la esclavitud en esos tiempos formaba parte del sistema económico de un país. Entonces era todavía peor, había intereses. La forma en la que este cristiano puso en marcha el llamado que Dios puso fue ir a buscar a otros cristianos que quizás no tenían la revelación que él tenía, pero eran artistas. Y puedes hoy preguntar, ¿qué tiene un artista con eso? Porque en ese tiempo no había cine, pero había guiones de teatro. Había quien escribía un guión teatral. ¿Quiénes consumían los guiones de teatro? Los ricos. No eran los esclavos, eran los ricos. Y los ricos llevaban a sus hijos. Quizás los ricos, cuando había un guión en el teatro donde había un esclavo, el rico se podía mofar, se podía reír, pero el niño era concientizado. Y decía, ay, pobrecito. William Wilberforce fue a buscar un escultor cristiano y él hizo estatuas de esclavos sufriendo. ¿Para qué? Para concientizar a una generación. Buscó un pintor que también era un artista para dibujar retratos de esclavos que estaban siendo explotados. Después de 43 años de culturización, concientización y reflexión, llegó un nuevo parlamento a Inglaterra. Después de 43 años. ¿Y sabes quiénes eran? Los niños que habían sido concientizados. Ellos votaron que se aboliera la esclavitud en Inglaterra. Todo porque un hombre tuvo una visión y hizo después una estrategia. Y con eso lograron sanar de la explotación a una nación. Y muchos esclavos fueron libres, una nación sanó en ese sentido. Muchas familias volvieron a reconciliarse. Esto es cuando entendemos que Dios ama la libertad desde la Biblia, para empezar. Imagínate, y voy a decir algo que es muy fuerte, pero la libertad que Dios nos da en la Biblia es tan amplia que no obliga a nadie a ser cristiano, por ejemplo. Dice, hay dos caminos, y dice, aquí este es el camino del bien, al final del Deuteronomio 33, 32, Moisés dándole las palabras finales al pueblo israelí antes que él falleciera, le dice, escoge pues el camino del bien. Es la que te recomienda, porque dice, hay dos caminos. Escoge el camino del bien. No te dice, te obligo a que escojas el camino del bien. Cuando nosotros comprendemos esto, nosotros tenemos un libre albedrío,
porque Dios ama la libertad, pero somos conscientes de que hay enfermedades sociales, por ejemplo, las víctimas de trata necesitan también ser libertadas. Los niños explotados necesitan ser libertados. Los empresarios, y me voy a atrever a decir, incluso hasta cristianos que no conocen los principios, que viven, hacen esquemas de explotación laboral, necesitan también la libertad. ¿Y saben por qué pasa cuando hay cristianos que explotan a sus trabajadores? Es porque no entienden el principio. No están construyendo desde el principio del reino. Entonces, esta señal que nos va a seguir de poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán, son las que también los cristianos somos llamados a hacer en la aplicación del reino. Termino con una que sucedió en México, porque luego decimos, bueno, ese ejemplo fue de Inglaterra, luego de China, ¿no? Después de un avivamiento tremendo que hubo en California, que se llamó el avivamiento de la calle Azusa, vienen con mucho ímpetu, muchas ganas de poder predicar el evangelio. Y llegan a México un par de misioneros metodistas que se establecen primero en Hidalgo, que es de la iglesia metodista más antigua de México, y después se establecen en Puebla. Hoy, Puebla, tenemos el registro que estos misioneros metodistas hicieron en México la primera universidad para mujeres a finales de 1800. Y si usted y yo leemos las noticias todos los días, vemos que las políticas que hicieron en favor de las mujeres tendrá como 15 años para acá, donde el gobierno habla muy seguido, mujeres, 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 mujeres. La mujer en México empieza a votar en 1950. Y había ya dos misioneros metodistas que lo tuvieron claro a finales de 1800, poniendo la primera universidad para mujeres en México que se estableció en Puebla. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la dignificación de la mujer. Hubieron dos personas que entendieron que el reino, y Dios usó sus vidas y sus ministerios para sanar a sus comunidades, y en ese momento para dignificar. Bueno, entonces, si nos queda claro, donde debe de quedar claro, viene esto. Uno es lo que dijo el Señor en Mateo 28, 18. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y otro es Marcos 16, 15. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo está? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Ese es un evangelismo personalizado, de ministración personalizada. Poner la mano sobre los enfermos para que sanen, echar fuera demonios y todo lo que sigue, ¿no? Pero entonces nos vamos a Mateo y encontramos ahora el alcance a naciones, ¿verdad? Que es lo que Pedro Quijada está haciendo, que él se establece en un lugar de gobierno, pero no llegó para cubrir una necesidad y para ganar un salario. Pedro sabe a qué llegó y pues actualmente está trabajando con pastores, con líderes, con organizaciones religiosas, y platícame un rapidito para que vea la gente, vean los hermanos que están ahí conectados, que se pueden hacer muchas cosas, porque Quintana Roo es uno de los estados más importantes de la República Mexicana. No se diga Cancún, por todo la derrama económica que hay anual por el turismo, que es la principal industria en aquellos lugares, y que no sé en qué porcentaje el turismo mantiene y sostiene también la economía de México. Entonces llega Pedro Quijada, ¿para qué? Para poner en alto el nombre de Dios, y si se promovió un monumento a la Biblia, ¿verdad? Y de la bandera, háblanos un poquito, ¿qué está pasando allá? Bueno, pues primero que nada, la gobernadora el año pasado firma un acuerdo que es histórico, ningún otro estado lo tiene, y ojalá todos podamos empujar en sus respectivos estados que también puedan tenerlo. Firma un documento para promover la libertad religiosa, que la libertad religiosa es el derecho que tenemos de hacer esto, de compartir la palabra, de aprender, de alabar, de adorar, de enseñar en privado, pero también en público, en donde nosotros vayamos. La libertad religiosa es tan amplia que no eres cristiano solo cuando estás en la iglesia. Tú sigues siendo cristiano con tus principios cuando estás en el trabajo, cuando estás en todos los lugares. Y a raíz de esto se iniciaron una serie de acciones. Por ejemplo, que se respete la libertad religiosa de los niños, que les imponen hacer altares de muertos en las escuelas, para empezar. Ahí hay uno. Dos, que se puedan destinar espacios públicos para eso. Se hizo el primer monumento a la Biblia en Cozumel, eso está documentado, lo pueden encontrar en internet.
Recientemente, hace 15 días, ustedes saben que agosto a nivel nacional celebramos el mes de la Biblia. Sociedad Bíblica de México impulsa agosto como el mes de la Biblia, y por primera vez también en México se hizo la bandera de la Biblia en la explanada del Palacio Municipal. Obviamente hubieron críticas por ¿quiénes? Pues por los que están acostumbrados a que hay un sistema y levantan la voz en nombre del Estado laico. Pero ¿qué hacemos? Bueno, pues también estamos preparados para poder hablar jurídicamente por qué no se violentó el Estado laico y por qué al contrario estas acciones fortalecen la libertad religiosa. Hoy tenemos la gran bendición de que hay varias mesas que se han construido en Quintana Roo para que los pastores, los ministros de culto, los líderes religiosos puedan trabajar en las mesas de primer nivel directamente con los secretarios de diferentes temas, con la Secretaría de Mujeres, con el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, con incluso la Comisión de Búsqueda de Personas. Se está construyendo el primer estudio que determina la discriminación en niñas, niños y adolescentes, porque los niños viven discriminación y necesitamos profundizar. Ese primer estudio también no va a tener precedente en México, por lo menos hasta hoy no lo ha tenido, y hasta hoy también somos los únicos que está impulsando como Estado algo así. Pero esto sucede cuando también vemos que la gracia de Dios nos abre las puertas, porque esto no es por mis fuerzas ni porque pueda haber estudiado Derecho, aunque tenemos que prepararnos, sino porque Dios quiere restaurar las ciudades y los entornos, y Dios sensibiliza los corazones de las autoridades. Y nosotros lo único que somos instrumentos en sus manos, en el cual nos toca exponer el tema con mucho respeto, con mucha sensibilidad, para que esto pueda estar. Pero hoy, gracias a Dios, los pastores venía construyéndose incluso donde ni siquiera querían recibir a un pastor, y los mandaban a ver, no, mándame asistente para que lo atienda por allá a ver qué quiere. No, hoy tenemos mesas de trabajo de primer nivel directamente, incluso con el fiscal general del Estado, con diferentes autoridades, con la secretaria de gobierno, y una mesa de trabajo trimestral donde se ve sí o sí cada 3 meses para darle seguimiento a todos los proyectos. Y esto es porque la iglesia, no se nos olvide jamás, la iglesia es el actor más importante que tiene una ciudad como comunidad. Una asociación civil se podrá levantar y en 3 años ya no va a existir. Tendrán un horario de 8 a 5. Un pastor le dicen, venga a ministrar a una persona a las 5 de la mañana, y va a ministrar a una familia a las 5 de la mañana. Una familia podrá ser restaurada por 3 meses en una asociación civil y después lo reincorporarán a la sociedad. La iglesia hace un trabajo de tiempo completo y tiene atendiendo a las familias 10, 20, 30, 40 años. Yo platicaba con el pastor Abner, me decía que tiene más de 40 años de pastor. Y mi pregunta sería naturalmente aquí, ¿qué servidor público tiene más de 40 años sirviendo 24/7 a su comunidad? Cuando usted como pastor o como líder entiende su rol importante en su ciudad, también eso ayuda mucho a poder establecer todo esto, y que ojalá que lo que pase en Quintana Roo pase y de una forma mucho más grande en otras partes de México. Pues se dan cuenta, pueblo de Dios, pastores, pastoras, que no estamos solos, no estamos aislados, es cuestión de que nos propongamos, y para eso está el reino. El reino no es nada más decir, me recluto en una congregación, palmeo, canto y oro, y si oran por mí me caigo, me levanto. No, nosotros nos congregamos a celebrar nada más, pero nuestro trabajo está afuera. Ahí donde trabajas, ahí donde compras, ahí donde vendes, ahí donde vas a llevar a tu hijo a la escuela, ahí está tu trabajo. Pero también ocupémonos de formar las nuevas generaciones para que lleguen, así como Pedro Quijada, a instancias donde ellos puedan ser de bendición. Donde yo no puedo llegar como pastor en el deporte. ¿Cuántos deportistas se han levantado como gente del reino en el fútbol, en el básquetbol, en varias cosas, en las artes? Vean cuántos artistas han aceptado a Cristo porque alguien tuvo acceso, tiene acceso a ellos para compartirles. Todos tienen necesidad y problemas, pero si no tenemos una mentalidad escasa que solamente reclutarnos, ahí estar reunidos
y protegernos para no contaminarnos con el mundo. Esa es una mentalidad religiosa que hay que romper. Dios te puso ¿para qué? Para que impactes tu ciudad, para que tu mundo sea transformado a través de tu testimonio, a través de ver tu transformación, quién eras antes y quién eres ahora por causa del reino que opera en tu vida, de lo que va en tu vida. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, por eso estamos aquí jueves a jueves, para que entiendan que no es nada más de reunirse en una iglesia y que tengo un pastor aquí y ahora tengo otro pastor acá y a ver qué dice mi pastor. No, señor, tú tienes que entender que el pastor no es tu dueño. El pastor solamente te guía y te dirige y tienes que honrar y respetar, pero tú tienes que entender que el dueño del reino se llama Jesucristo, a quien vamos a rendir cuentas. Pero tú también tienes que entender que tienes que dar fruto ya. En vez de estar buscando una congregación, una iglesia a tu modo, mejor busca cómo vas a servir al Señor. ¿Por qué? Porque en el reino hay un diseño. En el reino, o sea, estoy hablando para tu vida, hay un diseño para tu vida. Hay un propósito por el cual estás en este mundo y hay una asignación que debes de cumplir en este mundo. Y entonces sí, ya seguros, convencidos, plenos en lo que tú, en tu asignación, desarrollate a diario. Y vas a ver que la vida te sabe a gloria, no es una vida aburrida, no es una vida de estar ahí cavilando quién hace, quién no hace, quién sirve, quién no sirve, sino tú te empleas a fondo en la obra de Dios. Entonces, formemos nuevas generaciones. Nuestro mundo necesita gente preparada, gente que esté a la altura para que se toque las necesidades de la gente y por el poder de Dios sean transformados. De eso se trata. Así que ustedes tienen la bendición de contar con personalidades. Ya hemos traído profetas. Ahora aquí está un licenciado en Derecho, imagínate, licenciado en Derecho, que está usando esa profesión para su asignación. Y que está, me quedé, antes que me olvide, me quedé, y la bandera de la Biblia, platícame, ¿habrá algo en internet para que la veamos? ¿Qué tiene la bandera de la Biblia? ¿Tiene una Biblia? Es una bandera blanca con color celeste y le ponen una cruz roja. Es la bandera que normalmente algunas iglesias han usado para decir, esa es la bandera de la Biblia. Okay. O sea, incluso ni siquiera es como que a nosotros inventamos una bandera. Y también les voy a decir algo, honor a quien honor. Lo que las autoridades en Quintana Roo hacemos es generar las condiciones propicias para que las comunidades religiosas expresen libremente su fe. Porque si el gobierno hace la bandera y la pone, entonces ahí ya estoy imponiendo mi religión y ya no está en libertad. Ya, ahorita va a salir la bandera que erigió el grupo de pastores y Pedro Quijada en Cancún, ¿verdad? En Cozumel. Vean, por favor. Ahí va para allá para que ustedes vean. Mañana estará Pedro Quijada dando una conferencia para pastores. En un ratito vamos por Jorge Aguinaga, que es el que sirvió de conecte para acá. Jorge Aguinaga es un pastor de una de las iglesias más antiquísimas de la Iglesia de Dios en México, pero creció en nuestros pies. Mi esposo y yo pastoreamos en la Ciudad de México y ahí era un niñito cuando empezó su papá, su mamá aceptaron a Cristo, ahí en Tepito, y allí creció a nuestros pies. Y Jorge Aguinaga es un gran personaje en el ministerio, en la obra de Dios, pero él estará en un rato más llegando por acá. El día de mañana por la tarde, miren, les presumo que va a estar Pedro Quijada dándonos una conferencia a liderazgo del Centro de Adoración Cristo Retuerta. Si ustedes quieren ser parte de esa enseñanza, yo me comprometo a transmitir. No íbamos a transmitir, a menos que Pedro diga que no. Si hay problemas, yo lo hago porque él anda laborando, él se debe a un gobierno allá ya se está viendo. Sí, ahí está ya la bandera, para que la vean, la bandera en honor a la Biblia. Qué bonito. En vez de que se vea una bandera de las multicolores, que ya ustedes saben quiénes son, o inclusive la bandera de una de las calaveras que promueven para el Día de Muerte, qué sé yo. Hoy esto es un símbolo de qué, de honra y de respeto, porque donde hay una bandera se respeta. La bandera también significa propiedad, la bandera significa pertenencia, la bandera significa que alguien ya está ahí y que ese lugar pertenece a alguien, y qué mejor que pertenezca a Cristo Jesús. Eso es lo que está pasando en Quintana Roo y yo quisiera que pase en todo México. ¿Se puede? ¿Cómo que no? Así como decía Pedro,
de aquel que se levantó para abolir la esclavitud. Vean qué sucedió en Estados Unidos con el pastor Martin Luther King, es un hombre de color negro, pastor, y que empezó a promover la libertad, porque era una esclavitud horrible. Dice que él se sorprendió y le disgustó cuando una mujer blanca golpeó a una mujer negra porque se sentó y no le dio la silla. Y ahí empezó el movimiento. Martin Luther King terminó asesinado, pero su movimiento siguió, porque es un movimiento amarrado con los principios del reino de los cielos, de tal manera que llegó Barack Obama, un hombre de color, a ser presidente de la República. ¿Surgió efecto? Sí. Eso es asunto del reino de los cielos, que todo lo que está mal, porque el enemigo vino para buscar, matar y destruir. El Señor vino para dar vida, darle en abundancia. Tenemos que recuperar nuestra nación, tenemos que recuperar nuestra sociedad, tenemos que recuperar esos lugares desde donde se dictan leyes. No que estamos diciendo, no, aquí así tiene que ser, ya está escrito, está establecido. Y con esa mentalidad no vamos a lograr posicionar el reino como el Señor quiere. Así que pues es lo que les puedo decir en este momento. Yo creo que aquí nos vamos a despedir. Si alguien tiene alguna pregunta, levanten su manita y les escuchamos. Si no, me comprometo a que mañana transmitamos a las 6 en punto, hora del centro de México, que es la hora de Tabasco, es la misma hora que tenemos en Guanajuato. En Cancún tenemos una hora más, porque aquí son las 7:20, o casi 20, allá en Cancún ya son 8:20, pero lo demás, aquí, por lo que estamos aquí conectados, pues ese es el horario. El día de mañana a 6 de la tarde, conéctate a través de la página de Facebook y de YouTube del Centro de Oración Cristo de Respuesta y Ministerio Cristo de Respuesta, y por ahí vamos a estar transmitiendo para que escuches esta enseñanza de la palabra a través de siervo, servidor del reino de los cielos, Pedro Quijano. Bien, terminamos con una palabra de oración. Les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, que el Señor me los bendiga bastante y que por favor no menguen. Y también el grupo no decrezca, sino que crezca este grupo. Pastores, todo lo que les mando de inmediato compártanlo, porque yo no tengo el número del teléfono de todos los demás, pero ustedes sí lo tienen, manden, compartan. Y esta enseñanza se va a descargar y se le va a mandar también a sus dispositivos, y ustedes compártanla también, para que el siguiente jueves ya vayamos todos empapados de lo que está sucediendo. Bueno, vamos a tener una palabra de oración y nos despedimos. Pedro, adelante, por favor. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú te has glorificado, se ha impartido tu palabra, porque has ablandado los corazones para que esta palabra penetre